En el día de hoy, nosotros vamos a estar hablando sobre las mejores prácticas de Async Awake que realmente se pueden aplicar a todo el ecosistema de .NET, pero que nosotros vamos a hacer un poquito de enfoque en algunos detallitos, ejemplos, con todo lo que es Xamarin Front. Antes de entrar a todo lo que es este tema, es bueno mencionar que en mi página, déjame poner el pen. En mi página van a poder encontrar en la sección del blog un artículo sobre Async Awake, donde van a poder encontrar todo el material que vamos a estar discutiendo hoy y también material adicional. En el caso de hoy específicamente, nosotros solamente nos vamos a enfocar en las buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar sobre parar el task, state machine y todas esas cosas que hay por detrás que funcionan para lo que es la programación asíncrona. Y en general, tampoco vamos a hablar sobre cómo era antes y cómo es ahora, porque sinceramente eso sería un tema completamente nuevo y se llevaría bastante tiempo. Por lo menos para entenderlo, porque es un poquito complejo. Y la verdad es que si ustedes están testeando todo el mundo de .NET y van a empezar ahora, es un poquito difícil por el tema de que antes de ustedes ver este tema, tienen que por lo menos entender todo el lenguaje de C# y entender por lo menos cuáles son las funciones de Async Await. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a hablar sobre básico de Async Await. O sea, nosotros vamos a ir directamente a las buenas prácticas. ¿Qué cosa tú estás haciendo mal? O sea, con lo que ya tú sabes, y qué cosas tú puedes hacer bien y qué cosas tú puedes mejorar. Esa es como que la idea de toda la charla. Entonces, una recomendación sería que si no tienen eh, mucha experiencia con este tema, se pueden quedar y verlo, pero que sepan que tienen que tirar algunas páginas a la izquierda para poder entender todo este tema. Pero de igual manera, yo traté de hacerlo lo más simple posible para que se pueda entender en cualquier caso. Y como ya saben, ya tienen ahí el artículo, que está en inglés y en español. Y nada, espero que les sirva mucho. Entonces, vamos a empezar con lo que es la programación asíncrona. La programación asíncrona es como que la magia que hay debajo de todo el desarrollo de aplicaciones móviles. Eso es como esa magia que ilumina el camino que nosotros debemos seguir. Entonces, nosotros podemos usar métodos asíncronos, por ejemplo, para tareas de larga duración, como llamar a algún API, descargar datos, animar interfaces de usuario, por ejemplo. Uno puede llamar una tarea, ponerla a esperar, a wait, y decirle, mira, cuando esta tarea se complete, sigue más adelante. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos mucho más adelante que son bastante interesantes para que podamos analizar. Entonces, el uso de los métodos asíncronos de manera incorrecta puede provocar que nuestra interfaz de usuario se bloquee. Es decir, que no podamos utilizarla hasta que esa tarea se complete. Entonces, esto como resultado da una muy mala experiencia de usuario y por ello es que hemos estado creando este artículo. Incluso creé recientemente una encuesta que tuvo más de 300 respuestas en Twitter. Pueden buscar en mi Twitter. Y este ha sido el tema que más le ha interesado a la comunidad. Entonces, vamos a verlo. Cuando nosotros hablamos de interfaces de usuario, por ejemplo, nosotros queremos hacer un clic en algún botón, utilizamos algún método de larga duración, como puede ser, qué sé yo, leer un archivo grande o algo que se lleve más tiempo.
¿Qué pasa? Que en este caso, para cumplir esta tarea, la tarea debería esperar para no bloquear el hilo principal. En otras palabras, si hay algún proceso que está bloqueando la aplicación, porque este proceso es asíncrono, o sea, se sigue paso a paso sin detenerse o en el hilo principal, la aplicación se bloquea y deja de responder hasta que se complete la tarea. Entonces, vamos a ver un poquito el ejemplo que tenemos en pantalla. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una clase que se llama My Task Test. ¿Qué pasa? Que dentro de esta clase tenemos un método que se llama Do the Job, haz el trabajo. Y dentro de este método podemos decir, si queremos, que tenemos un poco de código aquí, un poco de código aquí, pero en el intermedio tenemos otro método que llama a este método que está aquí abajo, que se llama do something async. Esto quiere decir, haz algo asíncrono. Fíjense que nosotros acá tenemos nuestro keyword que es await, y este await solamente lo podemos utilizar cuando decimos que necesitamos correr el método de manera async. Y eso lo hacemos con el keyword async. ¿Qué pasa? Aquí le estamos diciendo que debemos retornar un task. En este caso, como estamos haciendo un await, no, si queremos, no, no retornamos nada. En este caso, fíjense como en el do something tenemos un método que duerme el hilo actual en el que nosotros estamos. Y lo duerme por 5000 milisegundos, que equivale a 5 segundos. Y le decimos que imprime en pantalla do something así y luego que retorna acá. Es decir, viene aquí y se ejecuta aquí y espera su resultado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no, mentira. En este caso tenemos el await. Esa parte lo vamos a explicar más adelante. En este caso estamos devolviendo la tarea directamente con, con explicar para qué funciona y también devolvemos el resultado. Aquí hay algunas malas prácticas que son las que, si ustedes saben cuáles son, las pueden dejar en los comentarios y vamos a ir viendo todo el proceso para que ustedes puedan ver qué cosas había mal y qué cosas no. Y si quieren les pueden tirar una captura de pantalla porque no la muestro más adelante para que puedan identificar después de la charla si realmente hay o no malas prácticas y ver qué tanto ustedes han aprendido en una charla que creo que ser muy claves y creo que va a estar bastante interesante. Entonces, una vez ustedes han aprendido como que los conceptos básicos de Assigning Away, como que se siente bastante cómodo con él, nosotros estamos listos para comenzar. Fíjense que muchas veces nosotros creemos que, que sabemos todo y por consumir contenido en las páginas web muchas veces hacemos como que malas prácticas y quizás algunas cosas funcionen, por supuesto, hay muchísima documentación que está dispersa y en ciertas ocasiones incluso puede ser muy confusa y la idea de toda esta parte es que podamos concentrar toda esa información en lo que es buenas prácticas. Entonces, Async Away. Async Away es uno de estos temas que, como les comenté antes, muchos creemos que sabemos, pero cuando adentramos en el tema, la realidad es que no tenemos el tanto conocimiento que pensábamos. Y la verdad es que entender todo el ecosistema de las tareas asíncronas puede ser un poco complejo.
incluso difícil de entender, porque hay muchas keywords, hay muchas cosas, muchos métodos que nosotros podemos utilizar y saber en qué contexto o no poder utilizar cada una de estas en ciertas ocasiones puede ser un poquito tedioso, por así decirlo. Entonces, Async Await al final es básicamente una síntesis con, eh, con azúcar, con esteroides, que hace que utilizar métodos asíncronos sea más fácil para hacer que tu código sea asíncrono y también más elegible, más legible. Comencemos con algunos ejemplos para que lo puedan ver. O sea, cuando yo les digo que es como azúcar con esteroides, es que es todo muy bonito, porque antes había que hacer todo un proceso para hacer que nuestro código sea simple. Entonces, invocando tareas. Imaginemos que nosotros tenemos una tarea típica. En este caso estamos llamando a un task service y todo este servicio está, lo único que está haciendo es ejecutar un retazo internamente. O sea, dentro de acá hay una tarea que le dice, qué sé yo, task sleep, duérmete 8 segundos, por así decirlo. Esto para muchas personas les puede ser un poquito familiar. Por ejemplo, las personas que ya han utilizado, han trabajado con HTTP clients, por ejemplo. Y el task service simplemente lo que hace es invocar una tarea. Y una vez que tenemos esa tarea, lo que devuelve son los servicios o una cadena de tareas, por así decirlo. Fíjense acá. Entonces, nosotros por un lado, cuando ejecutamos nuestras tareas de esta manera, ya estamos empezando mal. ¿Por qué? Porque estamos invocando el método y luego del método estamos solicitando su resultado. ¿Qué pasa? Acá nosotros podemos decir que estamos en el hilo principal de la aplicación y cómo este resultado que tú estás esperando es un método asíncrono, por así decirlo. Es una funcionalidad síncrono, no asíncrono, perdón. Él lo que va a hacer es que se va a ejecutar y una vez se ejecute, va a liberar tu hilo principal. Y esto lo que hace es que tu interfaz de usuario se bloquee. Entonces, una muy buena forma de nosotros poder eh, evadir esta mala práctica es simplemente agregando nuestras keywords await para la parte del método, async, perdón, para la parte del método y await para la parte de las tareas. Y con eso, ¿qué nosotros hacemos? Número uno, decimos a nuestro método, oye, funciona de manera síncrona. Y número dos, espera por esta tarea. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros esperamos por una tarea, lo que hacemos es, como voy a esperar por esta tarea, vamos a enviar esta tarea a un hilo en el background y cuando ese hilo se complete, tráemelo nuevamente a mi hilo de interfaz de usuario. Entonces, otras palabras, hazme todo el trabajo que tú tengas que hacer por detrás en el background para que no me bloquees mi interfaz de usuario y una vez tenga ese resultado, tráemelo a mi hilo de interfaz de usuario para yo poder manejar ese resultado. Y esto es eh, una buena práctica para empezar. Pero esto es lo fácil, esto es lo sencillo, esto es lo inicial, lo que cada quien a este punto de la partida debería saber. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ya ustedes descubrieron el poder de lo que es el async y el await. Ya ustedes saben esperar. Lo siguiente es ver cómo las personas esperan las tareas por separado. Esto es muy común, muy común.
Tú tienes un servicio, varios servicios con varias tareas y tú necesitas esas tareas dentro de un proceso, no necesariamente las mismas al mismo tiempo. Y tú agarras y llamas a cada tarea por separado cuando tú las necesitas en tu código. ¿Qué pasa? Que tú literalmente estás haciendo lo que se está viendo aquí, esperar. Es decir, vas a esperar el servicio uno, después vas a esperar el servicio 2 y después vas a esperar el servicio 3. ¿Qué pasa? Que esto tiene un problema de performance. ¿Por qué? Imagínense que cada servicio dura un segundo en ejecutarse, un solo segundo, cada servicio. Una vez nosotros terminemos esta operación, va a pasar un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y nuestro método va a durar 3 segundos en ejecutarse por completo. Esto de por sí es una muy mala práctica, pero eh, nosotros podemos solventarlo de una manera muy sencilla. Algo que hay que tener en cuenta con todo esto es que quizás para muchos de ustedes te digan, 3 segundos por 3 segundos se puede perder un usuario, porque eso genera una muy mala experiencia de usuario. Vamos a ver cómo solucionar esto. Fíjense cómo nosotros hemos solventado el problema. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es, número uno, poner todas nuestras tareas, servicios, dentro de una colección de tareas, dentro de una lista de tareas. Y luego llamamos al task all en toda la colección que le hemos pasado. When all significa que la tarea solo se devolverán una vez, o sea, se va a esperar una sola vez a que se realicen todas las tareas. Cuando se realiza una tarea significa que se ha completado, que se canceló, que se produjo un error a través de una excepción, etc. La tarea solo se puede completar, o sea, las tareas se pueden completar de manera separada, no necesariamente todas juntas. Por ejemplo, si una tarea me dura a mí un segundo en ejecutarse, una tarea, eh, y otra me dura 3, la tarea que termino primero se ejecuta normalmente en un segundo. Tiene que esperar a la otra. Y esto es un poco hermoso porque antes nosotros teníamos que esperar 3 segundos para completar todas nuestras tareas, pero ahora nosotros solamente estamos esperando un segundo. ¿Por qué un segundo? Porque cada tarea duraba un segundo y cuando esta se completa, como la estamos lanzando las 3 al mismo tiempo, entonces se completa en un segundo. Y esto es un ejemplo sencillo que solamente estamos hablando de un segundo, pero imagínense que haya que llamar a una API y qué sé yo, los servidores estén lentos o lo que sea, y el API solamente dure 5 segundos, 4 o 3 segundos, dependiendo qué tipo de servicio estén utilizando. Esta sería como que el segundo tip de esta mañana para que vean el task. Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Tenemos el trading, que es los hilos. En este caso, imaginemos que vamos a trabajar con tareas de larga duración consecutivamente. Anteriormente eran tareas que estábamos hablando de 1 o 2 segundos. Ahora imaginemos que tenemos una tarea de, no sé, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Vamos a ponerla en el caso de nosotros de 30 segundos. ¿Qué pasa? Que acá, fíjense en el comentario, estamos simulando una operación intensa. En este caso lo dejé a imaginación porque no quise abundar en qué tipo de tareas se va a llevar
dentro de esta parte. Entonces, antes de nosotros ejecutar una tarea, cuando nosotros pulsamos un botón y ejecutamos un comando, por ejemplo, en realidad lo que estamos haciendo es que ejecutamos un subproceso o hilo del principal. Una vez que la tarea se ejecuta, nosotros podemos decir, sigue siendo el hilo principal en el que nosotros estamos o es un subproceso diferente, es un hilo diferente. Realmente los desarrolladores no piensan en el contexto de donde se está ejecutando sus tareas cuando se habla de aplicaciones móviles o a nivel general, realmente, para no encasillar. Es como que los desarrolladores piensan como que, esto vino del hilo principal, entonces quizás nosotros también estemos en el hilo principal. O a veces ni siquiera piensan si están en el principal o no y puede ser un caos. Le voy a explicar por qué. Lo primero es que hay que ser consciente de dónde corre cada tarea. ¿Por qué? Porque podemos evitar issues que muchas veces tenemos y que nos pueden causar muchos problemas porque en algunas ocasiones estos issues no pueden ser detectados. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. En el ejemplo que les muestro, imaginen que tenemos un hilo acá para, para algún proceso, para simular alguna operación. Entonces, cuando nosotros llamamos al servicio, al long tax service, este va a inicializar en un hilo de interfaz de usuario, es decir, en el hilo principal, acá. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros volvemos, cuando esta tarea devuelve el resultado, nosotros, aunque esta tarea se pueda ejecutar o no dentro de un hilo en el background, esta tarea devuelve un resultado y ese resultado se devuelve a la interfaz de usuario. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ejecutamos nuestro proceso de larga duración aquí abajo, como nosotros no estamos teniendo en cuenta de que esta parte de aquí abajo está en el hilo de interfaz de usuario, puede bloquear nuestra aplicación. Es como si estuviéramos haciendo algo como el task result que vimos anteriormente. Lo único que lo estamos haciendo con otras operaciones que no estamos teniendo en consideración. Y ustedes se preguntan, sí, pero nosotros estamos usando Await y entonces el resultado, bueno, vamos a ver cómo lo podemos solventar. Aquí nosotros simplemente tenemos que utilizar nuestra palabra mágica, configure await, y pasarle el parámetro a false, que de forma predeterminada está configurado como true, que hace que la ejecución continúe en el hilo de interfaz de usuario. Es decir, cuando este tiene un, un true, siempre se va a ejecutar en el hilo de interfaz de usuario. Pero cuando tiene false, lo que hace es que envía nuestra tarea a un segundo plano, es decir, a un hilo en el background. ¿Para qué? Para garantizar que después que esto retorne, no va a estar en el subproceso principal. Fíjense que anteriormente dijimos, cuando esto retorne, cuando ejecutemos nuestras tareas, que estemos esperando el resultado, aunque esta tarea se ejecute en el background, el resultado va a estar en la interfaz de usuario. Cuando nosotros le pasamos un configure await, le decimos, oye, no quiero que vuelvas a mi hilo principal. Síguete ejecutando en
en el background en un segundo hilo para que no me bloquees mi tarea. Y automáticamente todo lo que hay debajo se ejecuta en un segundo plano y no bloquearía nuestra interfaz de usuario. Tengan en cuenta que rara vez se necesita volver al contexto donde se estaba antes. Entonces, cuando se utiliza task configure await false, el código ya no intenta reanudar el hilo donde estaba anteriormente, porque toda la tarea, todo el código se completa en un hilo en el background. Y así evita como que un cambio de contexto. Eh, Sería bueno que también ustedes puedan ver cómo funciona la librería de tasks Parallel Library para que vean un poquito lo que les hablo cuando le digo cambio de contexto. Porque aquí quizás estemos hablando un poquito de, no, porque estaba en el background y ahora pasó la UI y ahora esto y ahora aquello. Y realmente es un poquito más complejo que eso. Entonces, eh, sería bueno que le puedan echar un ojo al artículo y también que le puedan echar un ojo a la parte de lectura que les dejé debajo. Entonces, volviendo al tema, cuando nosotros ejecutamos esto, aumenta ligeramente el rendimiento de toda nuestra aplicación y también puede ayudar a que nuestra aplicación no se bloquee. Esto es particularmente importante cuando el método se llama, por ejemplo, un gran número de veces para tener una mejor capacidad de respuesta. Si nosotros tenemos un método que se está ejecutando constantemente, por ejemplo, no sé, queremos hacer un query y que ese query que estamos haciendo, por ejemplo, en un search, que la lista automáticamente se actualice. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el configure await. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Ahora nosotros vamos a ver un poquito el entorno de Xamarin Form, algunos truquitos para trabajar con todo lo que es el hilo de interfaz de usuario, con propiedades y algunas cosas que en algunas ocasiones sí que hacen falta. Entonces, por un lado, nosotros tenemos vamos a decir, que estamos en el code behind de nuestro main page, por ejemplo, y que dentro de nuestro main page tenemos un botón que le hemos asignado este evento. ¿Cuál es el propósito de todo este método? Actualizar nuestra alguna propiedad de interfaz de usuario, como en este caso va a ser un label que nos va a definir el estatus de, de nuestra aplicación o de nuestro hilo en este caso. Entonces, nosotros estamos esperando configura await false porque queremos salir de todo lo que es el hilo de interfaz de usuario para no bloquear nuestra, nuestra aplicación. Y algo bastante interesante que nosotros tenemos que comentar y es que esto que ustedes están viendo aquí es solamente para fines de ejemplo. O sea, no utilicen configura await para salir del hilo principal y después utilicen begin invoke o main thread, porque lo que hace este método es que ejecuta tu código en el hilo principal. Es decir, si ya ustedes están en el hilo principal de la aplicación, ¿para qué ustedes quieren salir de la aplicación para volver a entrar al hilo principal de la aplicación y actualizar sus propiedades? Si eso está pasando, tienen que pensar carecidamente en refactorizar su código porque algo está pasando. Si ustedes me notan que estoy hablando un poquito despacio, es porque estoy medio ronco, la verdad, y se me, se me hace un poquito complicado, un poquito difícil el habla.
Acabo de beber un poquito de agua, disculpen, no aguantado. Entonces, si nosotros usamos este método, Device, Begin, Open Main Thread, ¿qué sucede? Nosotros estamos actualizando directamente nuestra propiedad en el hilo principal. Cuando nosotros utilizamos esta parte, todo lo que hay dentro de nuestro bloque se va a ejecutar en el main thread. Tienen que tener en cuenta que aunque esto se ejecute en el main thread, todo lo que nosotros ya hemos comentado sobre malas prácticas y demás puede afectar directamente la aplicación. Por ejemplo, si utilizamos si llamamos a algún servicio acá, alguna tarea y, por ejemplo, llamamos el that result, el punto resultado. Eso puede, por ejemplo, bloquear nuestra aplicación. Entonces, un consejo que yo les daría en este caso es que se aseguren de que están en el hilo principal si desean actualizar su interfaz de usuario directamente, literal. Y de nuevo, no utilicen configurar wait false y begin invoke main thread en el mismo contexto. Vamos a seguir con la otra parte, que sería sin task con start. Estas son las tareas asíncronas cuando nosotros inicializamos nuestra aplicación. ¿Qué pasa? Que el constructor de nuestro archivo app.saml.cs se ejecutará antes de que la aplicación se muestre en pantalla al iniciar la aplicación de SAML. Como ustedes saben, los constructores actualmente no tienen la capacidad de volverse asíncronos o de ejecutar métodos asíncronos. Pero hay algunos trucos que se pueden utilizar, como ya ustedes están viendo en pantalla. Por ejemplo, si a ustedes no les importa el resultado de su tarea síncrona, es decir, yo solamente quiero que se ejecute mi tarea, no quiero obtener resultados. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es un, um, este es un patrón que se utiliza mucho que se llama Fire and Forget, lanzar y olvidar. Yo hablo un poquito de él más a detalle en el blog. Y esto lo podemos hacer con Task Run. Nosotros creamos un Task Run y dentro de ese Task Run le decimos que queremos ejecutar nuestro método de manera síncrona y pasamos el código que queremos utilizar. En este caso, my method, y hacemos el await. ¿Qué pasa? Que esto lo que va a hacer es que le va a decir a la aplicación, oye, ejecútame este código, pero no quiero que me lo ejecutes en la interfaz de usuario. Quiero que me lo ejecutes en un hilo en segundo plano para que no se me bloquee la aplicación y toda mi aplicación pueda continuar normalmente sin interrupciones, por así decirlo. Esta sería una forma. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos encarecidamente es que utilicen el método onStart y que simplemente agreguen las palabras mágicas async para el método y await cuando vayan a llamar el método. ¿Qué pasa? Que una muy mala práctica también, creo que no la vamos a ver acá, porque ya eso es el manejo de tareas. Ustedes pueden ver eso en el blog. Aquí nosotros no vamos a hablar sobre las tareas solamente de async await. Eh, una mala práctica es utilizar async void porque no te permite a ti el tema de la captura de errores, se te hace más difícil, incluso se te hace más difícil testear tu código o hacer pruebas unitarias, por ejemplo, para para todo tu código cuando utilizas async void. Pero en este caso, utilizarlo con eventos
como los eventos no esperan ningún resultado, entonces sí se puede utilizar con eventos. Y realmente ese fue el motivo por el cual se creó, se dejó toda esta parte, y era por el tema de los eventos. Entonces, volviendo al tema, dado que el Lone Star es solamente un evento, no hay nada que espere su retorno, el uso de Async Void es aceptable. Entonces, puede que ustedes puedan ejecutar su código acá sin bloquear todo el hilo de la aplicación, lo pueden hacer de manera síncrona y todo va a estar súper chévere. Eh, un consejo o un tip es que ustedes pueden utilizar este mismo concepto en los constructores, estoy muy fino, perdón, tengo la garganta ya que no la aguanto, en el constructores. Ustedes pueden utilizar el mismo concepto en los constructores de sus páginas, de sus content page, para utilizar algún método que quieran ejecutar, o utilizar el método onAppearing, que es más o menos igual a este, pero se ejecuta cuando la página cuando la página está apareciendo. También de la misma manera, ustedes pueden utilizar algunos frameworks en VBM que se enfocan en el tema de las buenas prácticas. Hay muchos. En el blog pueden encontrar algunas recomendaciones que ya he hecho para que se le haga más fácil y no tengan que inventar o reinventar la rueda. ¿Qué pasa? Que algunos de estos frameworks de VBA te permiten a ti saber cuándo cuando tu aplicación está inicializando para poder ejecutar todos tus métodos desde tu view model, para que tu lógica no tenga que interactuar con lo que es la UI y pueda ser más testeable tu código. Entonces, ya para finalizar, les dije que no iba a ser muy larga, la verdad. Quería presentarles algunos plugins, extensiones y muchas cosas más, que son lo que están viendo acá, son como que buenas librerías disponibles para lo que es el tema de las buenas prácticas. Por ejemplo, acá nosotros vemos lo que es la librería de Xamarin Essential, que ya viene por defecto en nuestras aplicaciones de Xamarin, que tiene una clase que se llama main thread. El main thread permite que nuestras aplicaciones puedan ejecutar código directamente en el hilo principal de nuestra aplicación, y también poder determinar con un método, con una propiedad que ya ellos tienen ahí para ti, poder determinar si nuestro código se está ejecutando en el hilo principal o no. Entonces, en vez de tú, no sé, eso puede servir en algunas ocasiones donde tú estás llamando el mismo método desde diferentes contextos. Entonces, dependiendo del contexto, ejecutar ciertas cosas de una manera u otra. Por otro lado, cuando yo estaba haciendo toda la investigación para escribir el artículo, me encontré con este pequeño plugin, Async Await Best Practice, que es una extensión directamente de la librería de System Trending Task. System Trending Task, creo que es la extensión. Y este lo que hace es que te ayuda a activar o lanzar tareas y evitar de forma segura que los tasks o value tasks generen como que una excepción. Quizás ahora mismo no tenga mucho sentido porque no vamos a hablar sobre las excepciones, pero sí es cierto que dejé un pequeño apartado allá para que esto tenga un poquito
como que de más sentido para ustedes. Ah, para que tenga un poquito de más sentido para ustedes, pero esto es lo que nos ayuda a manejar todo lo que es las tareas que nosotros tenemos. Incluso también tienen, eh, ellos manejan comandos asíncronos que nos pueden ayudar en ciertas ocasiones a poder manejar directamente eh, tareas asíncronas a través de nuestros comandos y poder capturar cualquier error que pueda producirse dentro de estas. Por otro lado, tenemos el Task Monitor, que cuando hice la encuesta hubo una persona que me, me pasó el enlace para que yo viera este plugin. Y realmente creo que lo he visto realmente. Y es bastante interesante. Es una librería que lo que hace es que te envuelve todo el ecosistema de las tareas para ayudarte a ejecutar buenas prácticas, para hacer, por ejemplo, fire and forget, disparar y olvidar, lanzar y olvidar. Por ejemplo, manejar el tarea de las tareas no esperadas mediante la implementación de las mejores prácticas de Async Await. Y este plugin es bastante interesante porque te permite ejecutar todas tus tareas asíncronas, incluso para escenarios async void o async task. También tiene el tema de las devoluciones de las llamadas, el retorno para cualquier estado, si es cancelado, si fue exitoso, si fue completado, o sea, el estado de las tareas. Y también la parte de los controladores de errores predeterminados o puedes agregar tu propio personalizado. Y creo que es bastante interesante y se los quería compartir. Y de igual manera, si tienen alguno que ustedes estén utilizando y no esté en pantalla, lo pueden dejar en los comentarios o me pueden etiquetar directamente en las redes sociales y bastante agradecido estaré de poder ver algo